Buenas tardes. Primero que todo, quiero felicitar a los colegas que han dado unas exposiciones muy importantes y muy claras con respecto al tema de enfermedad renal diabética. A mí me corresponde hablar sobre la socialización de las guías que realizamos en el Comité de Nefrodiabetes relacionadas con el tema de enfermedad renal diabética. Este es mi conflicto de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés y todas las expresiones, todas las posiciones que voy a comentar o argumentar en mi conferencia son de absoluta responsabilidad mía. Cuando nosotros hablamos, cuando tuve la fortuna de hablar en representación del Comité Colombiano de Nefrodiabetes sobre las guías que nosotros desarrollamos, guías de adopción de enfermedad renal diabética, yo hago un preámbulo y esto lo miro como un viaje que podemos hablar que comenzó en el 2010 y que está en el 2021, pero que se extiende. Es un viaje alrededor del mundo, pero nos vamos a centrar en qué hemos hecho en Colombia con respecto a guías relacionadas con diabetes y enfermedad renal. Y vemos que hablo que comienzo en el 2010, porque en el 2010 todos conocemos, salen o entran a jugar, a ser parte fundamental de estos estudios, que son estudios importantes como el UCA-PDS, el estudio DDS, ACOR, Advance y BAD, donde evaluaban el impacto de las terapias intensivas en diabetes, es decir, en el control glucémico con respecto a complicaciones microvasculares, macrovasculares y mortalidad. Y definitivamente estos estudios nos demostraron que al hacer un buen control glicémico, un control glicémico estricto, esto es asociado con disminución de complicaciones microvasculares y la enfermedad renal hace parte de ella. Entonces vemos que en el 2010 el enfoque de las guías tenía como objetivo básicamente un enfoque glucocéntrico, un control importante a raíz de estos estudios de la glicemia y eran objetivos únicos. Esto 5 años después sigue evolucionando y ya no son objetivos únicos, sino objetivos combinados, donde además se añade un factor muy importante. Además de la eficacia, que es muy importante, se añade el tema de seguridad y por eso se tiene en cuenta lo que es el tema de hipoglucemias. Vemos que salen estas guías de la ADA, donde la metformina ocupa un medicamento de primera línea, como hasta ahora sigue siendo, pero ya en segunda línea, dependiendo de los controles de hemoglobina glicada y el control glucémico, entran a jugar de manera importante los diferentes grupos de medicamentos sin evaluar en estos momentos las complicaciones o riesgos cardiovascular o renal que tienen los pacientes. Pero vemos que a nosotros nos cambia el camino de las guías después de esta publicación, que es con rosiglitazona. Ustedes saben lo que pasó con rosiglitazona relacionado con desenlaces cardiovasculares no buenos y mortalidad cardiovascular, y a partir de ahí vemos que cambia el panorama de nuestras guías. Vemos que en el 2013, y esto es importante porque a raíz del estudio de la rosiglitazona, los entes regulatorios como la FDA definieron que para un medicamento antidiabético se aceptara, tenía que demostrar en estudio pivotal que era seguro desde el punto de vista cardiovascular. Y vemos como a partir de 2013 se empiezan a desarrollar estudios pivotales muy importantes con diferentes grupos de medicamentos. Para recalcar, los estudios con DPP4, pero también con las nuevas terapias innovadoras, que son los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la GCLT2. Entonces, las metas en el manejo de las guías de práctica clínica cambia y la evolución del paradigma cambia, donde ya no es importante el objetivo de primera línea, el objetivo combinado y el control de la glucemia con un enfoque netamente glucocéntrico, sino que ya es importante enfocar e individualizar a los pacientes y que las guías sean centradas en los pacientes y tener en cuenta de manera importante la condición cardiovascular y renal específicamente para de esa manera enfocar el riesgo del paciente y tratar a los pacientes. Entonces vemos cómo salen guías importantes a partir de esos años y están todas estas guías, las guías de la ADA, las guías europeas, las guías del Colegio Europeo de Endocrinología, etcétera, etcétera. También salen las guías de cardiología de la Sociedad Europea de Cardiología y salen otras guías importantes para recalcar desde el punto de vista renal, que salen las primeras guías, digo, en el tratamiento del paciente con enfermedad renal diabética.
Pero en Colombia, ¿qué hay? Porque estamos en un viaje. En Colombia vemos que han salido guías para diabetes de 2015, 2016, pero también el año pasado en la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología se publicaron las recomendaciones para el manejo del riesgo cardiorrenal en el paciente diabético tipo 2, donde participaron 4 sociedades científicas que aportaron recomendaciones para el manejo de estos pacientes. Pero definitivamente nosotros los nefrólogos en Colombia, ¿qué? En el año 2018, con la colaboración y ayuda del que era presidente en ese entonces, el doctor Gustavo Aroca, que nos apoyó, se creó el Comité Colombiano de Nefrodiabetes. Y precisamente este comité es el que está organizando, en cabeza del doctor Juan Diego Montejo, este importante simposio. Uno de los objetivos que nos trazamos en el comité, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes diabéticos con enfermedad renal? La carga de enfermedad renal en los pacientes diabéticos es bastante alta y los costos también son altos. Y en el país no hay guías de práctica clínica específicamente relacionadas con el tema de diabetes y enfermedad renal. Además, la práctica cotidiana en los diferentes programas es bastante heterogénea y hay mucha variabilidad, y hoy en día se han posicionado nuevos medicamentos innovadores, no solamente con objetivos, en estudios con objetivos cardiovasculares, sino en estudios en población renal, que eso no se había visto. Todo esto nos motivó a que en el comité tuviésemos la iniciativa con todos los compañeros de hacer unas guías de práctica clínica relacionadas con el tema de enfermedad renal diabética. La pregunta es, bueno, hacemos las guías y cómo estructuramos las guías, y definitivamente las guías ya las realizamos. Ahora les voy a comentar cómo se hicieron, y esta básicamente es la que va a ser la publicación. Ya el informe está preaprobado y va a salir en el próximo suplemento de la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología. Entonces, respondiendo a lo anterior, nosotros primero definimos, bueno, cómo vamos a hacer las guías, y básicamente hay que aclarar un término porque nuestras guías son guías de adopción. Hay que aclarar cuál es la diferencia entre adopción y adaptación. Cuando uno habla de guías de adopción, se está refiriendo a el proceso de acoger recomendaciones basadas en guías de práctica clínica que ya están hechas sin realizar ningún tipo de ajustes. Pero para esto es importante contar con la autorización del comité desarrollador del documento original. Entonces, nuestras guías decidimos que eran guías de adopción, acoger recomendaciones basadas en un proceso metodológico bien riguroso de guías de práctica clínica que ya estén sin realizar ningún tipo de ajustes. Otra definición es la adaptación, guías adaptativas. Cuando uno hace una adaptación, es modificar una guía de práctica clínica que ya ha sido elaborada dentro de un contexto cultural y organizacional determinado, y se adaptaría a otro contexto diferente, y eso da como resultado una nueva guía de práctica clínica. Para esto es muy importante aclarar adopción y adaptación, porque nuestras guías son una guía de adopción, y eso fue lo que definimos para su realización. Vemos que para la realización de nuestras guías de adopción se estableció un grupo desarrollador que básicamente está conformado por 11 nefrólogos. Los 11 nefrólogos que son los que están haciendo parte de este simposio son todos líderes de opinión y son miembros del Comité Colombiano de Nefrodiabetes, además de un grupo epidemiológico muy importante que básicamente es de la gestión del conocimiento asociado o en alianza con Asocolnet, donde tengo que agradecer a la doctora Kelly Chacón y a la doctora Gutiérrez por su participación. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer las guías de adopción, y aclaré cuál es la diferencia entre adopción y guías adaptativas, establecimos unos objetivos basados en las necesidades que nosotros encontramos. Y básicamente el objetivo grande fue adoptar recomendaciones vigentes y con potencial de implementación para básicamente analizar 3 cosas, porque nuestras guías tienen 3 cosas muy importantes, que es tamización, diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedad renal diabética, y que estas guías partieran de guías de práctica clínica actualizadas que tuviesen la mejor calidad metodológica. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que definimos nosotros, que nuestro objetivo grande es definir no solamente el tratamiento, como hay algunas guías ya establecidas, sino establecer la tamización, que es muy importante, el diagnóstico, porque esto es fundamental, sobre todo para definir lo que es el alcance, que son nuestros médicos de atención primaria. Entonces, ¿cómo se hizo la selección de la evidencia? Básicamente nosotros establecimos
o definimos guías de práctica clínica basadas en la evidencia, que fue el tipo de estudio. La población eran pacientes adultos de 18 años de edad o mayores que tuviesen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 o 2 o enfermedad renal equivalente a nefropatía diabética. Básicamente fueron 3 puntos muy importantes que definimos, que es la tamización, diagnóstico y tratamiento, como lo he dicho anteriormente, y buscamos que estas guías fueran actualizadas, por eso buscamos publicaciones entre 2015 y 2020 en los idiomas básicamente de inglés y de español. Esto es muy importante a la hora de establecer unas guías de práctica clínica. Y como nosotros hicimos una guía de adopción, básicamente es muy importante definir la metodología que nosotros utilizamos. Y la metodología que nosotros utilizamos fue básicamente, o tuvo como marco de referencia la guía metodológica de adopción y adaptación de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia del Ministerio de Salud con el IETS definidas en el año 2017. Estos fueron todos los pasos que nosotros utilizamos básicamente para la realización de nuestras guías de adopción. Primero, identificación de criterios y preguntas. Nosotros establecimos, basados en tamizaje, diagnóstico y tratamiento, definimos unas preguntas de investigación, definimos con el equipo desarrollador, el equipo epidemiológico y unas evaluadoras que definió el equipo metodológico. Definimos unos alcances y unos objetivos. El alcance básicamente es que estas guías pudiesen llegar a todos, básicamente a los médicos de atención primaria. Son guías hechas básicamente más para los médicos de atención primaria para unificar criterios y poder definir bien estos pacientes. Los objetivos ya los había dicho anteriormente. Se conformó el grupo desarrollador donde se hizo una declaración de conflicto de interés bien definida y se hizo una búsqueda sistemática que fue muy interesante. Ahorita más adelante le voy a hablar de eso. Se hizo una preselección de guías de práctica clínica y la metodología, básicamente buscando buen alcance, unos objetivos claros y basada en una buena evidencia epidemiológica. Su proceso epidemiológico fue a través de la metodología de Grace. También es muy importante que una vez se preseleccionaron las guías y se hizo análisis y selección de estas guías basadas en un instrumento, una herramienta que es la herramienta GRI2, teniendo en cuenta el dominio 3 y el dominio 6 para establecer un muy buen posicionamiento, fortalecimiento, evidencia en la determinación de las recomendaciones que íbamos a escoger. Esto pasó, obviamente, cuando se estableció todo el protocolo, pasó a un consenso de expertos donde, basada en las preguntas de investigación, se definieron las recomendaciones y se estableció que la recomendación en el consenso de expertos tenía que pasar el umbral del 80%. Solamente 3 recomendaciones no pasaron el umbral del 80% del comité de expertos, por lo cual nuevamente se hizo una reevaluación con otro comité de expertos y la que pasara, ya obviamente se iba a implementar la guía y posteriormente sacamos el informe, que es el que le comento que va a salir próximamente publicado en la guía de la Asociación Colombiana de Nefrología en la revista oficial de esta. Entonces vemos que esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Se hizo una búsqueda sistemática, obviamente en las bases de datos, PubMed, Embase, también se hizo en los motores de búsqueda como Google Escolar, estos que existen, y también en los ministerios de salud, por ejemplo, de Colombia, de México, en el protocolo NICE, y con base en todos esos tipos de búsqueda, se nombraron 2 evaluadores que fueron básicamente escogidos por el comité o por el equipo epidemiológico que nos acompañó. Se seleccionaron 441 artículos, de los cuales fueron excluidos por diferentes motivos 372 artículos, y ahí empieza el embudo, donde quedan 69 artículos, de los cuales solamente se escogen 27 artículos porque varios no cumplían el idioma, no era una guía de práctica clínica, no tenían un alcance, etcétera, etcétera, y de los cuales quedaron ya para utilizar las recomendaciones basadas en nuestras preguntas 5 guías de práctica clínica. Y coloco 4 porque, como estos son unas guías de adopción, necesitamos la aprobación y la autorización del equipo desarrollador de las guías originales. Desafortunadamente, una de esas guías no pudimos obtener este aval de ese grupo desarrollador, por lo cual quedaron 4 días
Esas 4 guías utilizamos obviamente como terminología diabetes, enfermedad renal, nefropatía diabética, etcétera, etcétera. Quedaron de esas 4 guías una guía de enfermedad renal crónica que nos responden algunas preguntas, 2 guías de diabetes y una guía de enfermedad renal diabética. Todas guías actualizadas entre 2015 y 2020. Aquí vemos las guías que quedaron, ahí pueden ver, ahí está la característica AGRI, básicamente dominio 3 y dominio 6. Vemos que las guías no se utilizaron de manera total porque las guías no respondían a todas las preguntas, sino algunas guías respondían a unas preguntas y otras guías respondían a otras preguntas. Y vemos que estas son las guías que clasificaron, 2 guías colombianas, unas guías europeas y las guías CADIGO, que son las que comentaba en el preámbulo, las que recientemente salieron. Entonces, básicamente, ¿cuáles fueron los temas que nosotros abordamos en nuestras guías? Por eso son guías muy completas. Abordamos el tema de tamizaje, abordamos el tema de diagnóstico y estratificación de riesgo y abordamos el tema de tratamiento. En cuanto a tamizaje, seleccionamos 2 preguntas de investigación. ¿Cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer el tamizaje en los pacientes con enfermedad renal diabética? En cuanto al diagnóstico y estratificación de riesgo, que son muy importantes a tener en cuenta cómo se diagnostica, cómo se clasifica la enfermedad renal diabética, indicaciones de biopsia renal y el riesgo que es muy importante cardiovascular, riesgo de falla cardíaca. Aclaro, y esto fue una cosa muy importante que determinó el comité, y esto va hacia lo que viene más adelante, nosotros adoptamos mejor el término o la definición de enfermedad renal diabética en vez de nefropatía diabética. La enfermedad renal diabética es un síndrome que se diagnostica clínicamente de aquellos pacientes diabéticos que tienen compromiso renal, sea por la presencia de albuminuria o por la presencia de una tasa de filtrado glomerular disminuida en ausencia de otras condiciones que expliquen esto. Cuando uno se circunscribe a nefropatía diabética, la nefropatía diabética es un concepto que requiere además biopsia renal que documente hallazgos histológicos compatibles con compromiso diabético en ese paciente, compromiso renal en ese paciente diabético. Entonces nosotros adoptamos más bien el término actualizado y que es mucho más macro de enfermedad renal diabética. En cuanto al tratamiento, fueron 12 preguntas de investigación. Estas son, vemos que el enfoque de nosotros fue un enfoque holístico, como la mayoría de las guías, donde establecimos o preguntamos unas metas de factores de riesgo en el paciente diabético con enfermedad renal y posteriormente medicamentos y al final los tratamientos antidiabéticos y algunas recomendaciones en los programas de atención de estos pacientes. En total, como pueden ver, fueron 19 preguntas de investigación, 2 para tamizaje, 5 para diagnóstico y estratificación y las 12 siguientes fueron para tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto al tamizaje, ¿qué podemos decir? Vemos que es muy importante. Aquí voy a mencionar algunas recomendaciones que se sacaron en nuestras guías de adopción. No las voy a mencionar todas porque el documento, les comento, hay un documento que va a salir en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología, versión completa, y también estamos en proceso de publicación para una versión resumida de estas guías de adopción. En cuanto al tamizaje que les comento, básicamente esto es muy importante tenerlo en cuenta y aquí hay unas recomendaciones sobre todo que hay que tener en cuenta para los médicos de atención primaria y para todos los que vemos pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Definitivamente diabético tipo 2, de entrada hay que hacerle tamización de enfermedad renal y al diabético tipo 1 después de 5 años de diagnosticado la diabetes tipo 1 y repetir anualmente. En los exámenes de evaluar tamizaje de enfermedad renal es muy importante la creatinina y calcular la tasa de filtrado glomerular para una evaluación inicial. Y dentro de los marcadores funcionales es muy importante para la evaluación inicial pedir una albuminuria, pero en nuestras guías, basados en lo que hay en las recomendaciones, es mucho más, en orden de importancia, es mucho más fuerte pedir la relación albuminuria sobre creatinuria en orina. Es importante para la microalbuminuria, que es lo que nosotros conocemos como albuminuria 2, porque hoy en día también es importante saber que la terminología ha cambiado. La albuminuria 2 es la que antes llamaban microalbuminuria y la albuminuria 3 es la que antes llamaban macroalbuminuria. Para microalbuminuria es muy importante que sea una microalbuminuria persistente, que al uno pedirla hay que por lo menos tener 2 de 3 mediciones con intervalos entre una y otra que no sean mayores de 4 a 6 semanas. Y definitivamente cuando la albuminuria es A3, es mayor de 300 sobre creatinuria, esto se clasifica
como les dije, A3 y se considera como la presencia de proteinuria. Esto es muy importante que lo tengan claro los médicos en general que ven pacientes, sobre todo en primera línea. En cuanto al diagnóstico y estratificación de riesgo, esto sí que nos dejó bastantes sorpresas definitivamente con diagnóstico de enfermedad renal diabética. Como digo, las guías que se revisaron hablaban, hacían énfasis era en nefropatía diabética. No encontramos en ninguna de las guías incluidas definición como tal del diagnóstico de enfermedad renal diabética. Lo que encontramos fue nefropatía diabética. En cuanto a la evaluación de riesgo cardiovascular y el riesgo de falla cardíaca, que es muy importante, vemos que tampoco se encontró información como clara con respecto a la evaluación de riesgo de estas dos variables, y por eso es muy importante tener en cuenta a la hora en un futuro de desarrollar otras guías. Y en cuanto a las indicaciones de biopsia renal en pacientes con diabetes y compromiso renal, vemos que en las guías incluidas no se encontraron recomendaciones relacionadas con biopsia renal. Muy importante estos temas a tenerlo en cuenta para un desarrollo en guías posterior. En cuanto al tratamiento, vemos que hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico es importante, antes de esto, establecer unas metas de control glucémico. Definitivamente hay unas recomendaciones muy importantes. Aquí les voy a decir las más importantes. Es importante, obviamente, el control o la medición de la hemoglobina glicada para un monitoreo del control glucémico. El objetivo del valor de la hemoglobina glicada debe ser individualizado, y esto es muy importante, en pacientes con enfermedad renal y diabetes, y que debe oscilar entre 6.5 y 8. Esto es un rango muy importante que se va a mover, ahorita los voy a mencionar dependiendo de algunas variables. Y básicamente en los pacientes que tienen una hemoglobina glicada o un riesgo importante de hipoglucemia, no se recomienda tratar la diabetes para obtener hemoglobina glicada con rangos inferiores a 7, obviamente porque se puede aumentar el riesgo de hipoglucemia. Esto es lo que les estaba comentando, y esto es una de las cosas muy importantes de nuestras guías, es tener en cuenta esto, que el objetivo de la glicada es individual, que el objetivo va en un rango en estos valores, y que esto va a depender, sea un valor o sea otro valor, dependiendo de esas variables como la conciencia hipoglicemia, la esperanza de vida, las comorbilidades, la gravedad de la enfermedad renal, los recursos con que se cuenten para manejar la hipoglicemia, y obviamente todas estas variables tenerlas en cuenta para poder definir qué valor va a tener el paciente. También muy importante en las metas de enfermedad renal diabética, cuando nos preguntamos metas de presión arterial, definitivamente lo que encontramos o la recomendación que damos como guía de adopción es que hay que individualizar los valores de presión arterial, y valores y metas de hiperglicemia y de lípidos definitivamente no recomendamos porque no encontramos en las guías que revisamos. En el tratamiento no farmacológico es muy importante, y esto es fundamental para pacientes diabéticos con enfermedad renal: dejar de fumar, tener en cuenta la actividad física, que es fundamental considerar la edad, el origen étnico, las comorbilidades y el acceso a recursos. Se recomiendan 150 minutos a la semana, y es importante evitar el sedentarismo. Y con la parte nutricional también es fundamental esto, impactar en el paciente diabético con enfermedad renal. Ahí están las características que se recomiendan como punto de buena práctica, y también es importante disminuir la ingesta de sodio o de sal. Con el tratamiento farmacológico de medicamentos no antidiabéticos es fundamental la aspirina, y están todas las recomendaciones que nosotros encontramos y que se dan también en nuestras guías de adopción, donde es fundamental tener en cuenta la aspirina si es para prevención primaria o para prevención secundaria. Y definitivamente los IECO, los ARA2 juegan un papel muy importante en el paciente diabético con hipertensión y en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular y en el paciente diabético con la presencia de albuminuria. Ahí están todas las recomendaciones donde son bastante fuertes. La evidencia en muchos casos es buena para poder dar estos medicamentos, que fueron los primeros medicamentos considerados como nefroprotectores hace más de 15 años. Aquí siguen recomendaciones de estos medicamentos con respecto a las tasas de filtrado glomerular. Y definitivamente, cuando hablamos del tratamiento antidiabético, la metformina sigue siendo el medicamento de primera elección. Tener en cuenta para la metformina que la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente, la tasa que se debe ajustar y la tasa obviamente en que no se ajusta.
hay unas recomendaciones muy importantes con la metformina con respecto a la suspensión temporal, cuando el paciente tiene condición de deshidratación, cuando se someta a medio de contraste o cuando tenga riesgo, por ejemplo, de lesión renal aguda. Definitivamente los pacientes tratados, y esto es una recomendación fundamental que se basa en la figura 3, que está en nuestras guías de adopción, definitivamente los pacientes diabéticos con tasas de filtrado glomerular más de 30, con enfermedad renal diabética, se benefician o se beneficiarían del tratamiento tanto de metformina como de un inhibidor de la GSLT2, y esto es un punto de buena práctica, y aquí empieza algo muy importante a considerar dentro del manejo terapéutico de los pacientes con enfermedad renal diabética, este grupo de medicamentos que han demostrado impacto cardiovascular e impacto renal. También dice que la elección de los inhibidores de la GSLT2 debe priorizar los agentes con beneficios renales o cardiovasculares documentados, pero ojo, tengan en cuenta la tasa de filtrado. Hay unas recomendaciones de cuándo es razonable suspender estos medicamentos y definitivamente cuando se asocian a los diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa, hay que tener en cuenta obviamente la volemia del paciente, la presión arterial, para poder ajustarlo. Es importante también, aquí hay algo fundamental, una recomendación que damos, que puede producirse una disminución reversible de la tasa de filtrado con el inicio del inhibidor del GCLT2, y por lo general no es una indicación para interrumpir el tratamiento. Este es un punto de buena práctica. Y definitivamente en los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal que ya no han logrado los objetivos glucémicos individualizados, a pesar del uso de la metformina y del inhibidor de la GSLT2, hay que recomendar adicionar, como dice la figura 3, otro medicamento que ojalá tenga impacto, obviamente, en desenlace cardiovascular y desenlace renal, y por eso se recomiendan ahí, en la línea que siga, los agonistas GLP-1 de acción prolongada. Los agonistas GLP-1 de acción prolongada deben priorizar agentes con beneficios cardiovasculares documentados, y definitivamente dentro de la recomendación recomendamos añadir un fármaco con bajo riesgo de hipoglucemia como un agente adicional cuando el enfoque, cuando nosotros queramos obtener un mejor control glucémico. Y estos medicamentos, estos tres grupos de medicamentos, inhibidor de la SLT2, agonistas GLP-1, inclusive la metformina, el riesgo de hipoglucemia dados por sí solos no es bastante alto. Entonces este es un esquema muy importante para que tengan en cuenta. En nuestras guías lo van a encontrar. También es importante esta recomendación, dependiendo de las preferencias del paciente, las comorbilidades, la tasa de filtrado, que es fundamental, y el costo, debemos orientar la selección de fármacos adicionales para controlar la glucemia cuando sea necesario, y como había dicho, después del inhibidor de las SLT2 se prefiere generalmente a los agonistas GLP-1. No combinar nunca agonistas GLP-1 con inhibidores de la DPP-4, y básicamente hay unas recomendaciones que se dan también con respecto a la seguridad. Esta es una tabla que la van a encontrar, que es muy importante porque es basada en las normas regulatorias de Colombia. Son guías de adopción, y definitivamente las tasas de filtrado aprobadas para Colombia, cuando uno habla específicamente de los agonistas GLP-1, puede variar con respecto a otros países. Definitivamente en Colombia, los agonistas GLP-1, lo que es la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida, se pueden utilizar hasta pacientes con enfermedad renal estadio 4, es decir, con tasas de filtrado mayores de 15. Con los DPP-4 es muy importante, también son medicamentos utilizados en enfermedad renal. El único que no se recomienda ajustar, dependiendo del estadio, es la linagliptina, y después siguen unas recomendaciones importantes en cuanto a la atención, que sea un equipo multidisciplinario. Aquí dimos un esbozo de lo que son las recomendaciones en general, pero en el documento las pueden leer de manera más detallada. Van a encontrar unas tablas importantes que son fundamentales, donde evalúan por grupos de medicamentos la mortalidad, eventos cardiovasculares, riesgo de hipoglicemia y control metabólico. Y también van a encontrar una tabla donde se van a evaluar las diferentes tasas de filtrado avaladas en normas regulatorias en Colombia. Aquí, para recalcar, por ejemplo, los inhibidores de la SLT2, en Colombia tenemos disponible la dapaglifosina y la empaglifosina, no tenemos la canaglifosina, y están aprobados en este momento con tasas de filtrado más de 45. En resumen, para terminar, nuestra adopción de guías de práctica clínica, hay 64 recomendaciones. La gran mayoría de recomendaciones son relacionadas con la pregunta, enfocadas con el tratamiento farmacológico y no farmacológico,
y 3 de estas recomendaciones no pasaron el umbral en la consulta preconsenso. De cuando se hizo la nueva consulta, solamente una pasó el umbral. Yo los invito a leer estas guías que próximamente van a salir en la revista de la asociación. Van a estar muy buenas y espero que sean de utilidad para todos. Muchísimas gracias.